Buenos días, vamos a darle una esperadita de unos 4 minutitos a algunos estudiantes que tal vez ingresen. Si no, pues vamos a comenzar así la sesión número 11 de la asignatura Envases y Empaquetamiento. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Me has enviado todos los trabajos, Lorena? ¿Cómo dice? Ya me enviaste todos los trabajos. No, estoy atrasada en eso. Con razón, se me hacía Sí, raro no, no ver. sí, me falta. No, sí, me falta bastante. Lo que pasa es que estaba metidísima con el trabajo, entonces no me ha dado chance de ponerme tranquila a ver eso. Pero me voy a poner el día ya en esta semana, espero entrarle todito. Ok, está bien, pues hay que ponerse las pilas. Lo único que recordar que ya en la semana 13 cierran automáticamente las sesiones y no te va a dar Ujú. tiempo de enviarlo. Entonces sería prácticamente en esta semana que viene que te pusieras las pilas en si tenemos otras clases pendientes, pues igual, ¿verdad? Para que Ujú, no ok, perdas puntos. ok, perfecto, esta semana. Y en las otras clases, ¿cómo has estado? Bien. Sí, más o menos. La que también ha estado pegada es la de redacción, pero ya creo que ya hoy posiblemente tengo ya completos. Ya. Pero Bueno. las otras han sido fáciles, solo en esta clase, en la de informe, en la que sí estaba un poco apegada. Es que tiene que tener un poquito más de, ¿cómo es que se llama? Como proceso, pues. Sí, así es. Bueno, y ahí nadie se quiso conectar, vamos a comenzar. Se durmieron. Entonces, sí, se durmieron. Ya son las Eh, 11 del mediodía. Qué barbaridad. Bueno, de todas formas queda compartido en el enlace y le voy a enviar también el link en el grupo para que ahí nomás ingresen. ok. Bueno, entonces, en la sesión del día de hoy, prácticamente ya solo nos quedaría una sesión más para eh, lo que sería temas, pues, ¿verdad? De los temas que prácticamente han sido los que nos han venido guiando para ir construyendo lo que sería el futuro prototipo del empaque que están diseñando, que hay varios de Ujú. ustedes pues que ya me enviaron avances, etcétera, etcétera. Hay unos que ya diseñaron sus etiquetas, y pues han habido buenos trabajos con respecto a eso. Hay unos que les he hecho algunos comentarios, ¿verdad? Pero todo esto Ujú. es un proceso que ustedes tienen que ir mejorando. Para eso es la universidad, para equivocarse, ¿no? Y Así es. aquí lo vamos a ir viendo durante, de hecho vos el otro cuatrimestre entrarías a qué año, a cuarto, ¿verdad? Creo, porque esta clase es de Mm. cuarto. Oh, sí. Sí, ya entraría a Entonces cuartos. entrarías a cuarto. Porque yo entré en septiembre, sí, En septiembre del de 2017 entré. Ajá, pero como un técnico, ¿no? Y Sí, luego entré hiciste como el cambio, técnico, luego hice el cambio, así es. que lo hiciste el cuatrimestre pasado, creo, el cambio, ¿no? Sí. Ok. Entonces, en esta presentación hay una parte que es bastante importante, que de hecho lo van a retomar en diseño integral el próximo cuatrimestre. Yo creo que de hecho vos también la vas a llevar diseño integral, porque como es una de las clases profesionalizantes, pues vos ya prácticamente tenés varias ya culminadas. Entonces te Ujú. da pase para ir a esa clase. Entonces, esa parte de lo que sería diseño contemporáneo, diseño integral, tiene Ujú. que ver con que ustedes formulen un proyecto, ya sea intangible o tangible con respecto a diseño, ya sea, por ejemplo, una agencia o que van a hacer algún diseño de libro o van a tener su propia revista, etcétera. Pero para Mm. poder lograr todo eso, ¿verdad? Todo lo que sería formular ese proyecto, ustedes tienen que haber hecho una preselección.
de alternativas de, ya sea de diseño, de ideas, seleccionar cuál fue la mejor idea, poder decidir cuál es la más factible, poder eh, trabajar con una idea que tal vez la otra idea tenga algo bueno, pero tal vez carece de eso, entonces poder como sustraer de esa idea para unificar con otra idea y ser una mejor idea, para la redundancia de muchas ideas. Pero Mm. entonces, en esta sesión de clases lo que hay es una presentación en la cual explico un proceso que se llama método de ponderación. El método de ponderación se realiza mucho, ahí se oye mi preciosa voz, ¿verdad? Luego de eso viene una parte introductoria donde hablo qué es y para qué se usan. Entonces, la matriz de ponderación se usa cuando tiene varios factores que se evalúan independientemente para distintas alternativas de acciones, pero se quiere una jerarquización de todos los factores que engloban eh, lo que sería la idea. Si ustedes se fijan aquí abajo dice, se puede utilizar para selección de ideas o de diseños de algún producto. En este caso nosotros lo vamos a utilizar para elegir la alternativa más factible que cumpla con determinados parámetros establecidos en lo que es el diseño del empaque. Y también se utiliza para lo que es una selección de campaña publicitaria, en lo que es el diseño, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una tabla de ponderación, hablamos de esos parámetros que se identifican como las cualidades o criterios a evaluar de las alternativas. Entonces, por ejemplo, aquí en este video hay un ejemplo gráfico de qué es lo que trata la tabla de ponderación. Es una tabla súper pequeña y básica que no tiene ninguna complejidad. Simplemente a esa alternativa lo que ustedes les van a poner primeramente es nombrarla. Se recomienda que no hayan más de 3 alternativas porque a veces, si por ejemplo se lo van a presentar al diseño a un cliente, el cliente como siempre quiere hacer sus diseños así como que elegir un poquito de cada idea y que les unifiquen todas esas ideas para hacer otra idea. Entonces, hay que también limitar al cliente de ese montón de ideas, sino que más bien tener máximo como 3 o 2 alternativas. Entonces, pero tampoco hay que quedarse solo tengo un diseño, no puede diseñar más, solo eso, no, porque también eso es como limitarnos. Ya, por eso hay un proceso creativo en el cual ustedes hacen una lluvia de ideas y de ahí ustedes pues seleccionan por lo menos 2, máximo 3. Ya de que si por ejemplo hay 4, pues esa es una opción que va a estar muy dura de decidir porque ya 4 ideas, siempre hay como algo más favorito, etcétera, no va mucho ya a lo legal pues poder decidir. Entonces, dentro de la tabla de ponderación, una vez que nosotros hayamos definido esos parámetros a evaluar, esos parámetros tienen una puntuación. Hay diferentes formas de puntuaciones. De hecho, el ejemplo que sale aquí reflejado lo que hace es que lo califica. Por ejemplo, factor 1, que sería una de las variables, ¿verdad? Del 1 al 10. Pero nosotros vamos a hacer un ejercicio en el cual va a tener un valor cada parámetro de 1 a 4. ¿Por qué, ¿Por qué yo puse de 1 a 4? Porque es más fácil determinar, por ejemplo, el 1 pertenecería a una puntuación baja, entonces sería deficiente. El 2, una puntuación que le daríamos como bueno. El 3, con una puntuación de muy bueno. Y el 4, con una puntuación de excelente. Entonces, ese parámetro del 1 al 4 radica en poderle poner un adjetivo, ¿verdad? De que si ese parámetro cumple o no cumple con ese requisito. En este ejemplo lo que sale pues como el decía es del 1 al 10 y en otro ejemplo hay personas que o diseñadores que lo realizan del 1 al 100.
pero yo siento que es muy, muy tequioso ya cuando le ponemos una numeración muy alta. Entonces, luego de eso, lo que vamos a hacer es una pequeña tabla en la cual ustedes van a observar que de la parte izquierda, vámonos a la tabla de un solo, ok. Entonces, preparación para la matriz de ponderación. Los factores son esos parámetros que yo les estaba comentando, que puede ser un parámetro a evaluar. Si, por ejemplo, el diseño es factible, si el diseño cumple con normas o estándares de calidad, si el diseño estéticamente comunica, ¿verdad? Si cumple con ese parámetro de evaluar. Aquí en el ejemplo salen como factores, pero nosotros lo podemos poner como bien el nombre en sí de innovación o creatividad o factibilidad o funcionalidad, o podemos ponerle también, por ejemplo, ¿cómo es que se llama este? Se me fue la idea ahorita. Bueno, un nombre eh, general, por ejemplo, parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, ya podemos ponerlo así o bien con los conceptos de lo que sería cada uno de esos parámetros. Esta parte donde dice peso, pues no tiene mucho que ver porque como un ejemplo de un producto pusieron el peso, a ver cuál cumplía con un peso exacto. Entonces ese es un parámetro el cual también iban a evaluar. Luego de eso, por eso vamos a adelantarlo un poquito para que se vayan fijando cómo lo van llenando. Ok, por aquí. Ok. Entonces, una vez que hayan nombrado las alternativas, se colocan, ¿verdad? De una forma en columnas, la A, la B, la C y la D. Aquí hay alternativas, hay cuatro tipos de alternativas. Los factores no siempre van a ser 10 factores, pueden ser de 3 a 4 máximo, ¿verdad? Porque a la hora que nosotros evaluamos un diseño o una campaña, pueden ser factores bien precisos, los cuales nos pueda comunicar si efectivamente la alternativa cumple con ese factor. Entonces, sí, en otros casos, por ejemplo, en el caso de arquitectura también usan este tipo de tablas de ponderación, pueden tener hasta 30 factores, no sé, muchos factores que tienen que ver con regulación, ¿verdad? Por ejemplo, ya sea de impuestos, de materiales, de ahorro de no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces, la tabla que comenzamos a llenar va a ir dirigida a poder nosotros analizar concretamente las alternativas, si cumplen o no cumplen con los parámetros establecidos. Por ejemplo, si cumpliera en la alternativa, vamos a ver por dónde está más llenada. Ok. Ok. Entonces, si ustedes se fijan aquí, ya está llena la parte de la tabla. Entonces, quiere decir que en el factor 1, en la alternativa A sacó un 7 puntos. 7 puntos quiere decir que es un diseño, por decirlo así, bueno, está entre ese rango. Luego, si se fijan en la B, podríamos decir que el 9 significa muy bueno, ¿verdad? O casi podría decirse excelente. El 6 ya viene siendo como regular. Y el 8 podría decirse, perdón, que es un bueno. Pero entonces, una vez que nosotros vayamos dándole puntuación a cada parámetro, ahora bien, si le damos puntuación nosotros mismos, pues lógicamente vamos a tener un favorito porque nosotros somos los que estamos diseñando el producto y creemos que puede ser ese que nos gusta más, el más factible. Pero también podríamos hacer ese intercambio de ideas con otros compañeros o algunos colegas que tengamos en contacto, ¿verdad? Y consultarles qué tal piensa él de que la alternativa tal cumple con este parámetro. Entonces, eso nos puede ayudar porque ya no vemos nosotros el diseño que está bonito porque es nuestro, que es factible porque es nuestro. No, hay que verlo como es. O sea, nosotros no diseñamos para nosotros, diseñamos para un público
y si el público no le comunica nada, ahí hay problemas, ¿ya? Entonces habría que tener una segunda opinión. También podría ser que tal vez no sea a un diseñador gráfico como ustedes, sino también a un mercadólogo o por ejemplo también a un administrador de empresa. Aunque el administrador de empresa pues carece de algunos fundamentos de diseño, mientras que el mercadólogo puede dirigirlo más a lo que es los segmentos de mercado y eso pues. Entonces siempre es bueno pedir una consulta para poder realizar también la puntuación de lo que sería la tabla de ponderación. Al final, si ustedes se fijan, siempre en esta tabla se mantuvo que la alternativa B tiene y cumplía con varios parámetros hasta llegar a la puntuación de 10. De hecho, tiene 2.10, tiene 2.9, pero hay otros que pues salió bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en algunos parámetros o factores esa alternativa salió bajo. Habría que analizar por qué y ver específicamente en el factor que, por ejemplo, tenemos a la par, el A y el C salieron muy buenos porque tiene un 9. Quiere decir que esas alternativas tienen algo positivo que podríamos nosotros rescatar para poder incluirlo en lo que sería ese factor donde nosotros salimos bajo. Entonces aquí también nos permite que nosotros podamos depurar la idea que a la misma vez puede fallar de una parte y puede ayudarnos por otra, porque podemos unir ideas. Por eso también está esto de la lluvia de ideas y de las alternativas, porque pueden hacer un análisis de esas propuestas que son muy buenas y poder unirlas con otros factores que sí son también buenos en otras ideas. Entonces, en este tipo de tabla, perdón, pueden hacer eso, ya, ver dónde en esas alternativas tuvo más éxito que pues supuestamente tiene mayor puntaje, pero que en un factor salió bajo. Esto nos puede ayudar a nosotros a mejorar la alternativa que salió con mayor puntaje. Luego de esto sale ya una vez terminada la tabla, ok. Entonces se hace una suma total de lo que sería cada tabla, ¿verdad? Se suma así como viene verticalmente y va dando lo que sería la puntuación. La puntuación radica del 0% al 100%, al 100%. Entonces, aquí donde está finalizada la tabla. Ok. Entonces, aquí ya está la tabla completamente llena. Si ustedes se fijan, hay una suma total, ¿verdad? De todos los factores, cuánto fue la puntuación que sacó. Y la que mayor sacó fue la alternativa B, la que veníamos analizando, de que tenía 2.10, 2 par de 9, pero que en algunos factores ella tenía un 5, ¿ya? Que era lo que mencionaba anteriormente. Podemos tomar un factor, la idea de este factor, porque aquí sí cumple la alternativa A cierto parámetro que no lo cumplió la B y que al final la B fue la que salió con mayor porcentaje, ¿verdad? De puntuación. Esto nos va a permitir a nosotros analizar y mejorar ese parámetro en la alternativa seleccionada, ¿ya? Entonces, este tipo de tablas las van a utilizar siempre y cuando tengan o les pidan un proceso de diseño. De hecho, como les decía al comienzo, pues en la clase de diseño integral van a ver esta tabla. Hay unas tablas que se rellenan también con, por ejemplo, alternativa A más el dibujo o el diseño de la alternativa, ¿verdad? En cada una. Puede ser, en eso varían, pues, de que tan detallado sea a nivel ilustrativo la tabla. Luego de eso viene lo que sería, bueno, se me olvidó, me salté esto. Cuando ya tienen, ¿verdad? Lo que sería la tabla terminada,
Cuando tienen la tabla terminada y les aparece cuál fue la alternativa ganadora, ¿verdad? La alternativa que salió como puntuación, ustedes extraen ese porcentaje y lo reflejan en una hoja con el diseño de la alternativa, la cual salió con mayor puntuación. Teniendo en cuenta, ¿verdad? Ustedes van a poner un escrito ahí a nivel cualitativo que la alternativa A, en este caso, en el factor 7, tiene mayor puntuación. No, perdón, en el factor 8, la alternativa A tiene y posee mayor puntuación que la alternativa B. Por eso van a tomar en cuenta cuál fue el factor que produjo eso, ¿verdad? De que la alternativa A tuviera mayor puntuación y para tomarlo en cuenta en la alternativa B. Entonces, hasta ahí yo creo que pues es una tabla bastante sencilla. Aquí hay bastantes factores, pero el ejercicio que vamos a hacer nosotros pues es más sencillo que esta tabla que sale aquí. Luego de eso viene una lectura, la cual les explica, una lectura súper corta de 5 páginas, que les explica qué es un prototipo, ¿verdad? Un prototipo es un primer modelo que sirve como representación o simulación de un producto final. Quiere decir que en esta etapa ustedes ya tienen que tener, luego que hicieron esa tabla de ponderación, ¿verdad? Ya seleccionaron la idea rectora, ahora comienzo a diseñar mi plantilla de mi empaque para producir mi primer prototipo. Entonces, como es un modelo, ¿verdad? Es una simulación de un producto que puede ser a futuramente poderlo producir. Él viene siendo el prototipo que vamos a ir viendo qué es lo que vamos a ir mejorando, hacer un análisis de los materiales que se van a utilizar. Ese primer prototipo va a ser como, por decirlo así, donde podamos ver dónde fallamos, ¿verdad? Donde podamos ver dónde vamos a hacer las mejoras, que si este lado no me calzó bien, que si, por ejemplo, tal vez el diseño tenía que ser un poco más ergonómico, que fue muy grande, que los colores, que etcétera y etcétera, ¿verdad? Entonces, en esta sesión de clases ya tienen que comenzar a diseñar el prototipo de su maqueta y luego de eso, ¿qué más sale? Sí, es lo mismo, o sea, hacer la parte de prueba y error, por ejemplo, la parte donde va a unirse, dónde va a ir la etiqueta, cómo va a ir la etiqueta, cómo va a funcionar una vez que ustedes diseñen el prototipo, ya es muy distinto a solo cuando lo bocetearon, ¿verdad? Ya podemos ver un producto tridimensional, el cual van ustedes a confirmar si los tamaños, si la forma coincidió con la funcionalidad que necesitaba tener el producto, ¿verdad? Entonces, luego de eso viene lo que sería un video complementario, que es una explicación así como bien breve de lo que es lo mismo del prototipo, porque yo sé que hay varios de ustedes que pues les gusta más que un video que a veces ponerse a leer, pero básicamente es lo mismo y les recomiendo tanto leer como ver el video. Luego de eso viene una pregunta rápida, que es la pregunta que le sirve como su punto para su asistencia y como siempre, ¿verdad? Los 3 primeros incisos van a lograr que ustedes den la respuesta a esa pregunta rápida. Perdón. Luego, ya para finalizar, ¿verdad? Hay un video que pues un video complementario en el cual este diseñador, que de hecho es el de Marco Creativo, ¿verdad? Es un diseñador y también docente español que tiene muy buenos tips, tiene su canal, tiene sus redes sociales, etcétera, y da muchos aportes bastante significativos, diría yo, en cuanto a diseño, ¿verdad? Procesos de diseño, el uso del brief, de hecho, pues
tanto los docentes que hemos estado ahorita atendiendo diseño, hemos estado utilizando este tipo de material porque es muy bueno el material de este profesional. En esta parte donde dice diseño de patrones, lo quise poner por el hecho de que ustedes necesitan retomar aquellas habilidades adquiridas en la asignatura Fundamentos del Diseño. Recuerden que en Fundamentos del Diseño ustedes miraron cómo diseñar patrones, ¿verdad? Utilizando sustracciones de forma, no sé si se les habrá olvidado, pero por ejemplo, unión, subtraer, superposición, todos esos caracteres, ¿verdad? Que tienen que ver con poder diseñar formas propias para la producción de módulos, tiene que ver en este video. Porque si bien es cierto que están diseñando un empaque, visualmente necesitan que ese empaque sea reconocido y los patrones tienden a jugar una parte muy importante en lo que es la representación visual. Entonces aquí el diseñador les habla de la importancia, ¿verdad? del uso de patrón y estampado para ustedes que están diseñando este tipo de trabajo, pues les va a servir mucho. También dan unos cuantos tips de cómo podrían ustedes ordenar los patrones y etcétera, etcétera. Al final de la asignatura, perdón, al final de la sesión de clase, lo que tenemos es prácticamente el ejercicio que les expliqué al comienzo. Van a realizar una pequeña tabla de ponderación con las alternativas que tenían o tienen, ¿verdad? Los bocetos previos que ustedes realizaron a mediados de las sesiones, donde básicamente los factores son innovación, funcionalidad y estética, ¿ya? Yo aquí ya debo de tener esas alternativas ya bastante trabajadas y me va a permitir a mí seleccionar quién de esas alternativas, de esas por lo menos 2 alternativas, cumplen con estos parámetros. Y el parámetro con menor puntuación, pues lo descarto, el de mayor puntuación, pues es la alternativa con la cual voy a trabajar. Entonces aquí definimos que 1 punto significa deficiente, 2 puntos bueno, 3 muy bueno y 4 excelente, y así sucesivamente. Luego, así como lo mirábamos en el video, pues lo van a sumar por columna y el que salga con mayor puntaje, pues será la alternativa con la cual van a trabajar. Entonces, luego de eso lo envían, ¿verdad? En un Word o me lo exportan en PDF para que pese menos y ese es parte de uno de los últimos acumulados. Ahora, el último trabajo, que es la sesión 13, tiene que ver básicamente con ordenar todo lo que hemos venido haciendo desde el comienzo. Recuerden que ustedes ya me entregaron una primer parte en el primer parcial que tiene que ver que analizaron el lugar donde van a trabajar, la gente que también pudo analizar los logotipos. Hubieron empresas que no tienen logotipos porque son pymes, entonces a esa gente le tocaba hacer el logotipo como una propuesta, ¿verdad? De cómo sería. Y también lo que hemos venido haciendo, la etapa de boceto, la etapa del mood board, que todavía hay gente que me debe el mood board. El mood board era prácticamente poder crear el concepto que iban a proyectar, ¿verdad? En lo que sería el diseño de su empaque. Y luego de eso también está recapitulando. Ok, está esta tabla de ponderación. Luego en la siguiente sesión les voy a adelantar de que tiene que ver con ya tomar fotografías a lo que sería el producto o el prototipo que ustedes van a diseñar, más eso agregado en el documento. Entonces el documento es un informe de todo el proceso que los llevó a realizar ese empaque, ¿ya? Por ejemplo, si diseñan los patrones, tienen que ir dentro del informe. ¿Cómo llegaron a construir ese patrón?
La parte de la etiqueta tiene que ir ahí adentro de ese informe, ¿ya? Recuerden que la etiqueta, la gente que no me ha enviado la etiqueta tiene que ir en el informe final, ¿ok? La etiqueta radica en diseñársela al empaque que están trabajando ustedes. No es que me van a diseñar un empaque de otro producto, no. Es al empaque que están trabajando, ¿ok? No sé si hasta el momento tienen alguna duda o consulta. Hello. No, todo claro, profe. Todo claro, como el agua, sí. Sí. Todo bien. Ok, ¿Cuándo es la mire, entrega, profe, del de esa? informe. Entonces, en la sesión 12, el último ítem, les va a salir una lista del orden de cómo debe venir ese informe, ¿ya? Todo lo que debe de tener. No hay nada nuevo, ya todos lo conocen, ya todo eso ya lo venimos haciendo en el transcurso de la asignatura. Entonces, en la sesión 13, ustedes envían ese documento que van a trabajar, que van a terminar de arreglar en la sesión 12. Quiere decir que el examen se está haciendo el 23 de agosto, ¿ya? Entonces, la gente que no ha diseñado la etiqueta tienen que correr a diseñar la etiqueta. La gente que no ha hecho todavía un informe bien redactado de lo que sería, ustedes buscaron los tipos los tipos de target, ¿verdad? El buyer persona. Hay personas que no hicieron eso, entonces todavía tienen que trabajar en eso porque ese trabajo tiene que ir dentro. ¿Quién está hablando por ahí? Ya, entonces ahorita es el momento de arreglar lo que ya saben que tienen o que les falta y solo vamos a añadir los pocos que ya tenemos pues prácticamente hecho, ¿ok? Espero que en la semana, si avanzan con lo del prototipo, pues me envíen fotografías de cómo va. Recuerden que tiene que quedar lo más estéticamente posible limpio a la hora de unir. Yo sé que muchos de ustedes van a hacerlo a mano, ¿verdad? Y pues siempre estoy a la orden para saber cómo van. Me mandó mensaje que apague el micrófono, dice. Ah, José Manuel. Bueno, de todas formas ya vamos a terminar. Cualquier consulta, pues me escriben, ok, vamos a quedar hasta aquí. Y tal vez la próxima vez que el que tenga encendido el micrófono que lo apague. No sé por qué nunca se lo apagué, pero tenía que apagarse. Y nos vemos, pues se cuidan, ok. Bye. Gracias, profe. Gracias, profe. Adiós. A ustedes. Nos vemos. Bye.